Bueno, para refrescarnos más la memoria, ¿verdad? Le sube hasta más de 3 millones, no estando nadie en la casa. Y lo raro es que luego le baja otra vez, ¿verdad? Así era. Así mismo fue. Vuelve a bajar a 30 y pico de la nada, después de no sé cuántos meses. Además, la señora manifiesta, bueno, que ella le dicen que el reclamo lo debe hacer a una esfera más arriba, a alguien superior. Pero ¿y cómo la gente va a llegar a alguien superior? A ver qué me responde Juan Pablo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por Ni me saludó todavía, ¿verdad? Pobre por este espacio que nos están brindando y justamente para aclarar este tipo de situaciones, Sí. ¿verdad? Este tipo de reclamos, digámosle, son frecuentes y normalmente se desarrollan de esta manera. Nosotros conocemos y entendemos que somos de repente la clase que conocemos lo que es el sector, el tema del agua. Por eso que nosotros antes de emitir una factura tenemos mecanismos que se disparan para precautelar esa facturación que estamos a punto de emitir. ¿Qué pasó en el periodo que la señora menciona? Nosotros antes de facturar encontramos que había una variación en el consumo que ella estaba teniendo. Por eso disparamos nuestros procesos y se inició un proceso de crítica interna, que justamente es para intentar determinar si esa variación producto de qué o a consecuencia de qué es. Cuando nosotros nos fuimos en la fecha que acaba de mencionar la señora, encontramos que en el lugar había una anomalía, nosotros la denominamos porque nuestra responsabilidad es hasta la caja al medidor. Y había algo que no estaba funcionando bien, que no funcionaba bien porque no estaba nadie en la casa o nadie estaba usando ningún artefacto o no se estaba usando el agua. Sin embargo, el medidor estaba indicando un flujo de agua. Sí. Y nosotros dejamos asentado en esa misma fecha que era de 8 litros por minuto. Ahí lo quiero detener un poquito, gerente, porque chicos, díganme si yo estoy loca. Los invitados vienen, hacen su denuncia y dicen que no tienen respuesta. Después hablamos con la institución y nos dicen, sí fuimos, estuvimos ahí. Ella dijo ayer que se fueron. Y que no le dieron ninguna respuesta. ¿Dijo que se fueron? Sí. En ese punto quiero aclarar para cerrar un poco este circuito. Todo esto que yo le hablé son procedimientos internos. Pareciera ser que se queda en la nada, pero no. Cuando nosotros iniciamos un proceso de crítica interna, en la factura del cliente llega en mensaje al usuario que hay una anomalía. Le tuvo que haber llegado a ella eso. Claro, porque si no, esto no iba a estar en el sistema en la parte interna. Entonces, ese es el mecanismo que nosotros tenemos de comunicación con el cliente. Porque el cliente no deja actualizado su número de teléfono, no deja un correo. Sin embargo, la factura es lo que realmente podemos discutir. Me pueden decir, esa no hizo su trabajo, no me atendió, pero está plasmada en la factura ese. ¿Y por qué bajó otra vez después? Porque eso hay cuestiones que nosotros ya no podemos responder o no podemos porque hay una infinidad de situaciones que se pueden dar cuando hay una variación de consumo. Y le explico. Las variaciones de consumo pueden ser continuas o intermitentes. Continua, una posibilidad es que haya un caño roto. O puede ser que la sopapa de un reservorio de agua esté vencida y ya no funciona. La intermitencia se produce cuando hay algún mecanismo sanitario que está con un desperfecto. O como nosotros rústicamente o coloquialmente lo llamamos, tiene una maña. La famosa cisterna alta que tiene una boya que queda trabada y vos tenés que apretar tu mano, entonces cae de vuelta la boya, entonces se no sigue eso. Sí, eso por ejemplo es un ejemplo de una anomalía en forma intermitente, ¿verdad? Entonces, después hay una infinidad de situaciones que se puede dar un caño roto, un desperfecto en cisterna. Pero hasta la gomita en una canilla que no se cambia y gotea. Totalmente. Sí, no, le quería preguntar al señor Morínigo, ¿cómo se podría entender que esta señora recibe la factura en donde supuestamente el consumo es 6 u 8 centímetros cúbicos, se dice, ¿verdad? Y de repente la siguiente factura le viene 500 o 600 de consumo? O sea, tendría que haber llenado una piscina o algo por el estilo con todos esos litros de consumo. Tampoco no. La respuesta está en lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Nosotros cuando hicimos la inspección detectamos que había
8 litros de agua que se estaba pasando por el medidor y no había un uso que se podía visualizar. ¿Qué pasa? La norma sanitaria siempre nos dice que las redes de agua y cloaca van en paralelo, van en forma por un mismo lugar. Si tienen un problema en una cisterna, obviamente eso se va todo al desagüe. Entonces no vas a llenar ninguna piscina, no vas a llenar absolutamente nada. Pero a lo mejor la señora tiene un pozo ciego y se le hubiese llenado el pozo ciego. Pero no, porque el pozo ciego justamente es un pozo donde filtra el agua que no tiene. ¿Qué es lo que pasa con el pozo ciego? El pozo ciego es una cámara que tiene una filtración natural de la tierra, que con el paso de los sólidos, eso se va plastificando, ¿verdad? Con el uso del tiempo. Y una vez, cada cierto tiempo, eso se plastifica todo y tienen que volver a hacer un nuevo pozo, ¿verdad? Entonces, el agua no representa un material sólido que implica que no filtre esa agua que está dentro del pozo ciego. O sea, no van a poder percibir. Nosotros tenemos, como le digo, nosotros tenemos una infinidad de casos. Particularmente me tocó visualizar que había en un domicilio, le pongo otro ejemplo de por qué no se da, ¿verdad? En un domicilio estaba pasando 30 litros de agua por minuto. ¿Qué pasa? El propietario tenía uso alternativo, que era un pozo, y tenía también la conexión de SAP. Y obviamente ese uso alternativo más la conexión de SAP representa, en un punto se tienen que unir para que esto distribuya internamente en la casa, ¿sí? En este punto estaba una mala instalación que hacía que el agua de SAT literalmente esté cargando el acuífero Patiño por una mala instalación, ¿verdad? Pero Entonces, en el caso, volviendo al caso de la señora nuevamente, tengo entendido que en la casa no vivía nadie y por eso le retiraron el medidor. O sea, ahora hay un caño directo. No hay medidor en este momento. bueno, la señora en este caso que no estuvo en la casa, evidentemente había algún problema, pudo haber... yo no puedo entrar en su posición porque si no estaría, no tengo una certeza absoluta de lo que pudo haber ocurrido, porque como le digo, la base de la facturación es la medición. Pregunto, ¿le quitaron el medidor porque no pagó? Y seguramente. No está cortado, ellos tienen el servicio, ¿verdad? Ellos tienen Ella el dice servicio. que no tiene agua en su casa. Porque dijo que el otro día fue al médico, de paso quiso ir a ver y no tenía agua. Tienen que, o sea... ¿Qué se puede hacer con esta cuenta? ¿Esta familia son? Ellos tienen... 15 millones. Es que su reclamo lo hizo recién a través de este medio de comunicación. No. No. El reclamo realizó el 3 de marzo del 2020. Acá tengo el número de expediente. Eso para nosotros está finiquitado porque nosotros le dimos la respuesta que había una anomalía. Con esto ella accede, por ejemplo, a descuento, como acceden todos los usuarios, ¿verdad? Acceden a un descuento. Y en el caso que, por ejemplo, la señora dice, como manifiesta que está en una situación socioeconómica vulnerable, Está enferma. también ella puede manifestar eso. Tenemos un departamento especializado en eso, donde se hace todo el estudio socioeconómico de la persona, de los que viven, y pueden incluso, no quiere decir que porque yo no puedo, hasta conocer todo ese análisis, yo no puedo certificar que va a acceder a una tarifa diferenciada. Pero manifestando eso que vimos en la tele, puede ser que pueda ser beneficiada con una tarifa especial. Gerente, ya que usted está acá, vamos a darle toda su denuncia. Acá hay un número de expediente. Yo sé que este es el número que ustedes fueron, la pérdida interna. Pero le dije, como a ellas le dicen, esto va a solucionar los de arriba, entonces vamos hasta usted, hasta el gerente. Y le vamos a dar la denuncia a ver qué pasa. ¿Tenés algún mensaje? Sí, la gente habla también y realmente hay mucha gente que dice que hace mucho está guardando, esperando algún tipo de verificación, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, una señora que dice que hace un año presentó la queja sobre el consumo y es la hora en que no le dan solución. Le dicen que no pague y hoy al día ya 1 millón es más o menos la cuenta. Que no pague hasta solucionar, le dicen. Hasta que se solucione. Anotá, ella está guardando, tenemos que ir esperando. anotando para pasarle todo al gerente, ya que le tenemos acá. Sí, por otro lado, acá también dicen, en mi caso, por ejemplo, yo venía pagando 100.000, hasta que de repente nos venía 700, 800, 900 cada vez más. Desde el primer mes, que el monto vino muy elevado, realizamos el reclamo, en donde primero nos dijeron que debíamos realizar toda la cañería, hicimos un gran gasto elevado, nos dijeron que no paguemos hasta verificar, nuevamente es un caso muy similar, que no se pague hasta que se verifique, pero
siguen aguardando, esperando y bueno, ya alcanza 5 millones de deuda y bueno. Pero va quiere más de decir un que año. ella sí hizo la revisión dentro de su casa. Ella le hizo varios arreglos Ahí está. a su cañería. Se llevó Vamos un a gasto pasarle importante. todo. y Lo bueno. que pasa es que estos tipos de situaciones son reclamos así como una simplificado. Te cuentan así, pero no es tanto así en la realidad. Lo que sí coincidimos es que la política, obviamente, es si vos estás con un problema en un ciclo de facturación, que no pagues, porque al pagar eso significa que vos estás reconociendo que esa variación es natural que hayas tenido. ¿Por qué? Hiciste una modificación de tu casa. ¿Por qué? Porque hiciste una refacción y demandó agua. ¿Por qué? Pero si no pago en este mes, el mes que viene, el sistema automáticamente me va a generar el nuevo número más la deuda anterior. Claro. ¿Hasta cuándo totalmente. no ¿Y hasta pago? cuándo? Es que nosotros hasta 2 ciclos de facturación es lo que nosotros tenemos el tiempo para dar por concluido. Recuerden que en un periodo, los periodos de facturación no van del 1 al 30. Difiere de acuerdo a la zona. Estamos hablando, por ejemplo, acá en Villamorra, el periodo de facturación va del 14 al 15 de cada mes. ¿Qué pasa? Que hoy estamos el 20. Yo tenía una pérdida, una anomalía en mi instalación interna. Hoy 20 reparé. ¿Qué pasa? Me afecta el periodo de facturación de abril y también me va a afectar otra vez 5 días del periodo de facturación de mayo. Entonces hay que aguardar este tiempo de 60 días para que tengamos a la vista los 2 ciclos que afectó Bien. este problema. Para tener en cuenta, si yo tengo que hacer un reclamo entonces a ESAP, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Tiene varios canales. El cliente, como le dije, primeramente nosotros, cuando se refiere a la facturación, nosotros disparamos nuestros procesos comerciales a fin de evitar que no haya un error material, por ejemplo, de la SAT, o determinar que haya un problema, una anomalía. Estas personas que se comunicaron, evidentemente, están dentro de ese periodo de crítica interna, por eso están interactuando, tratando de determinar con plomeros de su confianza o alguna revisión que están Sí. haciendo, ¿verdad? Pero en general, pueden hacerlo a través de nuestra app. Tenemos una aplicación donde pueden hacer tantos reclamos técnicos como son pérdidas de agua, cloaca, caño roto y también los reclamos comerciales que hacen referencia a la facturación del servicio. Igual mucha gente hace referencia a que está haciendo los reclamos bajo todas las vías y que no es que se le hace mucho caso, ¿verdad? Desde agosto reclamo, me dicen por acá, me dicen que no pague, también mismo caso, desde agosto no está pagando, ya sigue aguardando. Un año va a ser otra superó vez. más los 60 días, habrá reclamado 5 veces presencial, 50 veces por teléfono, increíble esta gente, 1.62 no hay caso. 1.62 nosotros tenemos un servicio realmente excelente, no tenemos más de 30 a 60 segundos que se demora para la atención al cliente. Pero ¿y por qué la gente dice que no, gerente? Puede ser que esos reclamos hayan sido no en relación a la central telefónica o el contact center, sino que hace referencia al proceso en sí de su reclamo. Que puede estar demorando, desconozco, tendría que analizar para Sí. poder darle una respuesta correcta. Es decir, usted dice que el 162 atiende, pero a partir de Atiende. ahí es la demora. Puede ser que sea eso, pero como hizo referencia, es que en el 162 Sí. es un desastre. Sí. Por eso le comento que nuestra eficiencia en el centro de atención al público es excelente. Y también saber que ustedes no entran a las casas. Bueno, nosotros, hay muchas leyendas urbanas, pero esto realmente, cuando hay una anomalía, tiene que haber una colaboración del parte del cliente. ¿Por qué? Porque sería fantástico nosotros llegar al domicilio y pedirle, ¿me puede facilitar su plano hidrosanitario? Entonces vos podés saber y determinar por dónde va Pero la eso no tubería. existe. No existe. Claro. Entonces, nosotros tenemos el oficio, por la experiencia, de poder acompañar estos procesos y con mucho gusto le tratamos de asesorar al cliente. ¿Quién le da ese plano hidrosanitario? ¿Quién tiene que darnos? Deberíamos nosotros tener en el momento de construir. No, pero ¿quién nos da a nosotros, a los dueños de casa? Los Pues- arquitectos. Vos que tenés pues- todo en tu casa maravillosa, ¿tenés ese plano? Seguramente, pero lo que pasa es que la casa se puede ir ampliando y de repente ya no va siendo exactamente como el plano era. Claro, exactamente como dice, pero hay una base que es donde están todos, digámosle, los troncales o las cañerías Sí. principales, donde vos podés, hay todo un concepto hidráulico para determinar cómo vas haciendo. Entonces, cuando vos tenés tu plano, ya sabés, si vas a hacer una ampliación, vas a ampliar, vas a poner 2 baños en tu quincho, vos ya sabés de dónde sacar el ramal y cómo vas a conectar tu desagüe
cloacal y también tu pluvial. ¿Por qué aumenta la factura del agua y también de la ANDE en enero? ¿Por qué siempre se va al doble? Porque los consumos son cíclicos. En verano se consume más, en invierno se consume menos. Ajá. Entonces, naturalmente durante el verano tenemos un uso, a veces nos bañamos 2 veces al día, tomamos. Entonces, ese es el motivo general. Ya en este momento podemos decir que, o leí, que el 50% del Paraguay tiene agua potable. Sí, estamos, o sea, vamos a que nosotros somos una guatería más entre las 5.200 que existe en el país. Nosotros tenemos un 98% de cobertura en las ciudades donde estamos presentes. En el general estamos con una cobertura del 98% en cuanto a... ¿ESAP es una institución privada? Es una institución privada con un capital mayoritariamente del Estado. Señor Morínigo, ¿qué se hace en los casos en que el agua sale no sucia, chocolate, como hemos recibido varias imágenes acá en el programa? Bueno, en eso es recomendable, obviamente, hacer el reclamo para que nosotros podamos ver y evaluar, ver un poco a consecuencia de que eso, porque puede haber una infiltración dentro del ramal, una rotura, un desprendimiento que está generando ese ingreso de partículas que obviamente produce ese color y que se tiene que reemplazar el ramal o se tiene que hacer un flushing de cañería, que es una limpieza del agua para que eso pueda volver a normalizarse. El agua no es potable, no podemos tomar el agua de la canilla. Pero claro que sí, por supuesto que sí. Pero si uno no le pone esto que lo hace uno de manera privada, estos filtros... Los filtros, sí. Realmente tomamos cualquier cosa, porque el filtro queda sucio a los 3 meses de una manera impresionante. No. Vamos a convenir que Es la última pregunta, César, te prometo. Vamos a convenir que hay que entender primero que el tratamiento que nosotros tenemos dentro del Gran Asunción, casi el 90% es agua de río. Tiene un proceso de tratamiento distinto. Nosotros tenemos dentro de la SAT distintos tipos de tratamiento en diferentes ciudades. Nosotros tenemos un tratamiento de agua de río, tenemos un tratamiento de agua diferente en San Bernardino, que es un proceso de ionización. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que nosotros producimos en planta, naturalmente, 8 horas, eso se consume totalmente. No hay una posibilidad de un estancamiento o que se pueda demorar en el uso o se pueda producir ese color que tenga así. Por supuesto que sí vamos a reconocer que hay problemas, así como el que acabo de mencionar, puntuales, que puede producir que el agua pueda salir con un color turbio. Y hay veces que de madrugada sale blanca. El color blanco no es otra cosa que aire dentro de la... O sea que tenemos alta presión que también resulta natural en las épocas durante el horario nocturno. Entonces esa presión que hace genera una presión y aire. Entonces cuando dejamos reposar van a ver que en menos de 5 segundos eso desaparece. Bueno. Es como una botella de soda que al principio sale mucho gas y después se diluye. Otro punto también que le quiero decir con el agua turbia que dice, como acaba de decir el señor, nosotros tenemos un problema también en las zonas céntricas, que son los primeros lugares donde se instalaron las conexiones de agua y en su mayoría, en un 90% son todavía cañerías de hierro galvanizado. Obviamente eso tiene un tiempo ya, prácticamente ya pasó su vida útil, eso tiene Sajonia, una corrosión natural en el hierro y muchas veces en la zona de Sajonia y todo ese sector de la zona céntrica, el color rojizo no es un problema de la calidad de agua hasta el medidor, es un problema interno en las tuberías que son todavía de galvanizado que deben ser... De las casas. De la casa que deben ser reemplazadas. Juan Pablo tiene nombre de papa. Sí. Morínigo de apellido, gerente comercial de SAP. ¿Puede jurar sobre la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que si ingresan a la APP o al 162 le van a recibir y van a hacer continuidad del reclamo? Nosotros, la atención la hacemos rápido, o sea, en forma telefónica. Sí, yo la atiendo como acá, ellos reciben todo, pero después que se canaliza... En el proceso atendemos todo, pero tenemos como un orden de prioridad. El orden de prioridad es falta de agua. Claro, ¿verdad? Claro. Agua turbia, ¿verdad? Esos son órdenes de prioridad. Entonces, nosotros de repente el caño roto podemos dejar un poco pasar
porque eso no es tan grave, digámosle, porque para Sí. nosotros lo más importante Ya es me voy. una satisfacción también al cliente. Entonces, Sí. esos son los puntos que Ustedes tenemos. tienen como en los hospitales el color, depende del dolor y de la gravedad. Así mismo. Bueno, gracias Juan Pablo Morínigo por venir al programa. Sigan intentando, sigan participando para que reciban sus reclamos, Jorge.